Todavia recuerdo ese momento vividamente, como si hubiera ocurrido hace apenas unos segundos. El reloj de mi escritorio marcaba las 10h47 du soir. La pantalla del portátil, proyectando un tenue resplendor azul, con cifra financiera danzando ante mi ojo. El apartamento en Monterrey estaba en silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia contra la ventana. Yo, Benjamin Herrera, de 32 años, estaba encorvado, terminando un informe financiero trimestral para Alimento Garza S.A.de.C.V. El trabajo era tedioso, pero era la forma en que mantenía todo bajo control. Mi vida, mi familia, mi futuro. Siempre creí que mientras trabajara duro, todo estaría bien. Pero esa noche, me di cuenta de que no siempre se puede controlar el destino. La vibración del teléfono me sobresaltó. Un número desconocido. Franci el seno, mi dedo flotando sobre la pantalla. ¿Quién la María a esta hora? Clara, mi esposa, se había acostado 2 horas antes, y no quería despertarla por una llamada equivocada. Pero algo en mi entrana me decía que esto no estaba bien. Delicé el dedo por la pantalla y me levé el teléfono a la oreja. Hola, soy Benjamin Herrera. La voz al otro lado era seca, portadora del frío de una noche lluviosa. Sonor Herrera, soy el teniente d'Ávila de la Policía Municipal de Montmorlo. Su padre, el senor Walter Herrera, a sufrido un grave accident de coche en la carretera municipal 8, cerca de su rancho. Lo están trasladando al Hospital Regional de Montmorlo. Debería venir de inmediato. Mi corazón se detuvo. Mi mente se quedó en blanco. El sonido de la lluvia affura rugir en mi oído. Accident? Qu'est tan grave? Oí mi voz temblar, débile como la de un niño. Nuit grave, sonore. No tengo detalles específicos, pero los médicos lo explicarán más cuando leg. Siento dar esta noticia. Colgué sin siquiera dar las gracias. Mi mano temblaba, el teléfono casi se me resbaló al suelo. Mi padre, el hombre de 63 años, duro como el acero, que vivía solo en un rancho a más de 100 kilómetros de distancia, había tenido un accident. Mi padre, que siempre me enseñó que es lo más valioso que un hombre puede dejar a su hijo no es dinero, sino una forma de vida. Mi padre, que tras la muerte de mi madre por cáncer, eligió enterrar sans su huerto, como si la tierra pudiera calmar su dolor. Y ahora yacía en algún lugar, tambaleando al bord de la vida y la muerte. Me puse de pie de un salto, la silla giratoria chirriando detrás de mí. Mi ojo se dirigieron al dormitorio donde dormía Clara. Yacía de lado, su pelo rubio desparramado por la almohada, su respiración constante. No quería despertarla. Clara odiaba la sorpresa, especialmente por la noche. Agarré mi abrigo, las laves del coche y un paragas. El apartamento de repente se sintió sofocante, como si las paredes se estuvieran cerrando. Abrí la puerta, salí al pasillo y me sumergí en la lluvia. La lluvia de Nuevo León esa noche no fut suave. Fut feroz, azotando mi cara como un castigo. Me delicé en el viejo Ford, arranqué el motor y salí a toda velocidad. Las calles de Monterrey se desdibujaban bajo la lluvia, los semáforos se convertían en manchas de color. No pensé mucho, solo que tenía que llegar a Montmorlo, a mi padre. El viaje de 100 kilómetros nunca se había sentido tan largo. La lluvia golpeaba el parabrisa, los limpiaparabrisas trabajaban a destajo, pero apenas despejaban la vista. Dentro del coche, solo se oía el sonido de la lluvia y los latidos acelerados de mi corazón. Imagen de mi padre inundaron mi mente. El hombre enjuto de pelo plateado, con las manos ásperas de trabajar en el campo. Nunca se quejaba. Ni cuando mamá murió. Ni cuando dejé el rancho para construir una vida en la ciudad. Solo dijo, Ben, vive para no tener remordimiento. Et todo es lo que quiero. El hospital regional de Montmorlo se alzaba a través de la lluvia, su fría luz de neón blanca cortando la oscuridad. Aparqué y corrí hacia el vestíbulo principal. El olor a antiséptico me golpeó, la dura luz blanca me hizo entrecerrar los ojos. Una enfermera detrás del mostrador de recepción me miró, su ojo una mezcla de lástima y familiaridad, como si hubiera visto a demasiada gente como yo. Aquello que le gant con una frágil esperanza. Soy Benjamin Herrera. A mi padre,
Walter Herrera, Hello acabant de traer de un accident de coche dige, con la voz apresurada. Ella azintio, consulto la pantala de su ordenador y me guio por un largo pasillo. Mi zapato resonnaban en el suelo de baldosa, mezclandos con el persistente golpeteo de la lluvia a fura. Mi corazón latía más fuerte, como si fuera a estallar. La enfermera se detuvo en una puerta de cristal. Espera aquí. El doctor se réunira con usted en breve. Assenti, pero mi ojo ya estaban fijo en la sala de emergencia a través del cristal. Mi padre yacía allí, en una cama de hospital, rodeado de máquina y cable. Un tubo de respiración estaba conectado a su boca, su pecho subía y bajaba débilmente. Su rostro estaba pálido, magulado, su ojo cerrado. Nunca Hello había visto tan frágil. El hombro que una vez me subió a su hombro de Nino, que me enseñó a sostener una azada y a plantar semilla, ahora parecía como si una ráfaga de viento pudiera levárselo. ¿Es usted Benjamin Herrera? Una voz grave me sacó de mi pensamiento. Me giré para encontrarme con un hombre de mediana edad con bata blanca, su rostro severo. Soit el docteur Cárdenas. Si, soit Benjamin. Mi padre? ¿Cómo está? Intenté maintenir la voz firme, pero temblaba. El docteur Cárdenas suspiró, su ojo pesado. No voix a su avisarlo. Su padre tiene una lesión cerebral traumática grave. Un grezo inconscient y está en coma. Hemos hecho todo lo posible para estabilizarlo, pero su posibilidad de supervivencia son muy baja. Debería prepararse. Su palabra me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé helado, mi corazón acelerado, mi pierna entumecida. Volví a preguntar, con la voz ahogada en la garganta. Quiere decir que Casino et Esperanza? Seguiremos vigilándolo y tratándolo dijo el doctor Cárdenas, poniendo una mano en mi hombro en un gesto de consuelo. Pero con lesión como esta, una recuperación completa es muy improbable. Debería quedarse aquí. Si algo cambia, ce Hello haremos saber de inmediato. Assenti, con la mente en blanco. No sabía qué hacer, qué decir. Solo me quedé allí, mirando a través del cristal a mi padre, el hombre que había sido todo mi mundo, ahora luchando contra la muerte. Las luz blanca de la sala de emergencia me picaban en los ojos. Pero no loré. No podía lorar. No porc fura fuerte, sino porc temia que si dejaba caer las lágrimas, no podría parar. La lluvia seguía cayendo a fura, como si el cielo l'orara por mí. Miré el reloj. Casi la 1h du matin hacia solo 2 horas, estaba sentado en mi cálido apartamento, pensando que mi vida iba por buen camino. Ahora estaba aquí, en un hospital frío, enfrentando la realidad de que mi padre podría desaparecer para siempre. Apoyé la cabeza contra la pared, cerrando los ojos. Apareció una imagen de mi padre. De pie en los huerto, su sonrisa amable, su voz cálida. Ben, vive para no tener remordimiento. Abrí los ojos, mirando a través del cristal una vez más. Yacía allí, immóvil. Pero sabía que, incluso con solo un 1% de posibilidad, no me rendiría. Nunca. Saqué mi teléfono y le envié un bref message à Clara. Papa tuvo un accident. Estoy en el hospital régional de Montmorlo. Puis venir por la manana? Luego gardé el teléfono, me levanté y me acerqué al cristal. Puis mi mano sobre él, como si pudiera tocarlo, como si pudiera dar mi fuerza. Aguanta, papa, susurré. Estoy aquí. No voix a ninguna part. Esa noche, supe que todo había cambiado. La vida que creía entender trabajo, familia y futuro era ahora una niebla difusa. Pero también sabía una cosa. Lucharía por mi padre, sin importar el costo. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana del hospital, débil y pálido. Me había quedado dormido una hora en una silla de plástico, con el cuello rígido y la mente nublada. Revisé mi teléfono. Ningún mensage de Clara. Suspiré, me levanté y me estiré, tratando de quitarme el peso del pecho. Me di la vuelta y allí estaba ella, Clara, entrando en el vestibulo del hospital, como si acabara de salir de una réunion importante. Clara Garza,
mi esposa, de 29 anneaux, eracian pruna imageant de perfection. Trabajaba en el departamento de marketing de Alimento Garza esa de CV, la empresa de su familia, y se enorgullecía de mantener todo bajo control. Clara creció en el lujo, la única hija de Carlos y Evelyn Garza, quien dirigió el imperio alimentario más grande de Nuevo León. Para ella, la vida era una série de metas que conquistar, reputación, cara y cifra en la cuenta bancaria. La amaba de verdad, pero a veces me preguntaba si alguna vez podría entender lo que yo valoraba, cosa que no se podían medir en peso. Ben l'amo Clara, su voz resonando en el espacio silencioso, atrayendo la mirada de una enfermera cercana. Se acercó a mí, su tacón sonando como un tambor. ¿Por qué no me llamaste de inmediato? Me enviaste un mensaje en medio de la noche. Solo el osis cuando me desperté esta manana. ¿Qué está pasando? Me pus de pi, forzando una sonrisa. Mi papa. Tuvo un accident de coche anoche. Su coche se estrelló en la carretera municipal 8, cerca del rancho. Está en urgencia. El médico dice que es muy grave. Clara franció el seno, sus ojos azules scrutandum, luego se desviaron hacia la puerta de cristal de la sala de emergencia. Esperé una mano que sostenait, un abrazo, o al menos una pregunta sobre mi padre. Pero ella simplement se cruzó de brazos, su voz adoptando el tono práctico que tan bien conocía. ¿Qué tan grave? Quiero decir, saldrá de esta? ¿Y qué de las facturas del hospital? ¿Este lugar acepta seguro o el lo cubrimos todo nosotros? Su palabra me cayeron como un jarro de agua fría. Se me oprimió el pecho, como si alguien me hubiera estrujado el corazón. Clara dije, tratando de mantener la voz firme. Mi papa está en coma. El médico dice que tiene una lesión cerebral grave. El pronóstico no es bueno, pero no estoy pensando en factura ahora mismo. Solo quiero que viva. Ella me miró, un destello de irritación en su ojo. Ben, sé que está preocupado por tu papá, pero tenemos que ser realista. Un tratamiento como este caro, ici. Si no él lo logra, entonces ¿qué? Va a gastar todo nuestro ahorro en esto? Abrí la boca, pero no supe cómo responder. Clara no se equivocaba. Siempre veía las cosas desde una perspectiva financiera, y yo estaba acostumbrado a eso. Pero hoy, su palabra dolieron más de lo que esperaba. Quería gritar, preguntar por qué no podía simplemente estar aquí conmigo, por mi padre. Pero me quedé en silencio, apretando los puños en los bolsillos de mi abrigo. Esperemos la actualización del médico dije, con la voz débil. Hablaré con Elo. Clara asintió, pero pude ver que no estaba satisfecha. Sacó su teléfono, desplazando por algo como si el hospital fuera solo una parada temporal antes de volver a su ajetreada vida. Me di la vuelta, centrando en la puerta de cristal donde mi padre yacía inmóvil. Un rato después, apareció el doctor Cárdenas, todavía con su bata blanca, su expresión severa. Senor Herrera, senora Garza dijo, asintiendo a ambos. Por favor, vengan a una sala privada. Necesitamos hablar sobre la condición de su padre. Lo seguimos a una pequeña habitación con una mesa de madera y una poca silla. La luz fluorescente hacía que el espacio pareciera más frío. Me senté, Clara a mi lado, pero la distancia entre nosotros se sentía más amplia que nunca. El doctor Cárdenas abrió un archivo, su voz tranquila y clara. Seré directo. La condición del senor Walter est critica. Su lesión cerebral traumática et de las más grave. Está con un ventilador, pero su posibilidad de supervivencia son solo de un 10%. Si supra esta fase, el tratamiento y la recuperación serán largo, y debo advertirle, los costos serán sustancial. La sangre se me subió a la cabeza, pero traté de mantener la calma. Entonces, todavía hay una posibilidad, ¿verdad? Aunque solo del 10%, podría despertar. El doctor Cárdenas asintió lentamente. Et una posibilidad, pero escasa. Haremos todo lo que podamos, pero deben entender que este es un viaje largo e incierto. Antes de que pudiera decir más, Clara habló, su voz aguda y fría. Doctor, ¿puede aclarar los costos? Quiero decir,
si el tratamiento se alarga, de cuánto estamos hablando? Ici. Si no despierta, entonces que? Se supone que debemos seguir pagando por un resultado incierto? Me volví bruscamente para mirarla, mi corazón contredo. Clara. Quasi grité, pero bajé la voz, tratando de reprimir mi ira. Mi papa está ahí tirado, y todo en elo que puede pensar es en el dinero. Et mi padre. Haré elo que si para salvarlo, sin importar el costo. Clara frunció el seno, su ojo frío. Ben, no sis tan emocional. Solo estoy siendo realista. No somos tan rico como mi padre. Quiere agotar nuestro ahorro, y luego que? Como viviremos? Quiere que ambos no andamos en deuda por una escasa esperanza? Elle errant la habitation se volvió danso. El docteur. Cardenas no miró, su ojo le no de simpatia. Le daré un momento para que hablen dijo, levantando y saliendo de la habitación. La puerta se cerró, de Dono a Clara y a mis en un silencio sofocante. Clara dis-je, con la voz temblorosa. C'est que te preocupa nuestro futuro, pero este mi papa. Elle me crió, sacrifico toda su vida por mí. No puedo abandonarlo solo por dinero. Clara se cruzó de brazos, apoyando en el marco de la puerta, su expression inquebrantable. Ben, no te estoy diciendo que abandonne a tu papa dijo, su voz uniforme y fría. Pero tiene que enfrentar la realidad. Y si no despierta? Va a sentarte aquí para siempre, viendo como el tiempo, el dinero y nuestro futuro se escapan? Quería decir algo, gritar que ella no entendía, que mi padre era una persona, no una carga, pero me quedé sin palabra. Todo en mí se sentía agotado, demasiado exhausto para discutir. Sacudí la cabeza en silencio y me puse de pie. Necesito un poco de herdige, con la voz ronca. Puedes irte a casa. Yo me quedaré aquí. Clara me miró, con los labios fruncidos. Bien dijo, agarrando su bolso. Pero ben, tiene que pensar con cuidado. No dejes que las emociones lo arruinan todo. Se dio la vuelta, su tacón resonando mientras se aljaban por el pasillo. Apoyé la cabeza contra la pared, cerrando los ojos. El pitido constante de las máquinas en urgencia resonaba como un segundo latido. No sabía que me deparaba el futuro. No sabía si tenía la fuerza para seguir adelante. Pero sabía una cosa. No abandonaría a mi padre. Sin importar lo que Clara pensara, sin importar si el mundo me daba la espalda, me quedaría aquí por él. Y esa mañana, mientras estaba sentado en el pasillo del hospital agarrando una taza de café frío, oí el familiar chasquido de los tacones de Clara. Pero esta vez, no estaba sola. Levanté la vista ici a Carlos y Evelyn Garza, los padres de Clara, caminando con ella. Carlos Garza, de 62 años, era la encarnación del poder y el pragmatismo. Vestido con un traje perfectamente entalado, su ojo agudo brillaban con autoridad. Dirigia Alimento Garza como un empresario experimentado, siempre viendo oportunidad donde otro veían riesgo. Evelyn, de 58 años, la directora de relaciones públicas de la empresa, era más sutil, pero no menos formidable. Tenía un don para controlar a los demás con su palabra, siempre protegiendo la reputación de la familia a toda costa. Su presencia me inquietó. Como si se estuviera gestando otra tormenta. Ben dijo Carlos, su voz profunda y autoritaria, como si estuviera en una sala de junta en lugar de un pasillo de hospital. Necesitamos hablar. Me puse de pie, tratando de mantener la calma a pesar de mi corazón acelerado. Gracias por venir a ver a mi padre dije, aunque sabía que no era por eso que estaban aquí. Evelyn sonrió, una sonrisa educada pero fría. Benjamin, lamentamos mucho la situación de tu padre, pero estamos aquí hoy para tener una conversación clara. E alguna cosa que deben abordarse. Asentí y los levé a una pequeña habitación cercana donde el doctor Cardenas no había hablado a Clara y a mi aunt. Clara iba detrás, evitando mi mirada, como si supiera lo que se avcinaba. Nos sentamos, el air danso de tensión, como la calma de una batalla. Carlos fut directo al grano. Sin rodeo. Ben, entiendo que esté preocupado por tu padre,
pero tenemo que ser realista. Que dijo el médico? Su condiciono ha mejorado, verdad? Leva aquí una semana y nada ha cambiado. Continuar con el tratamiento no es solo inútil. E caro. Nuestra familia, tu, Clara, no podemos seguir asumiendo estos costos indefinidamente. Su palabra me golparon como un punetazo en el pecho. Aproté los puños bajo la mesa, tratando de mantener la voz firme. Senor Garza, sé que los costos no son peu que no. Pero es mi padre. Todavía está vivo. Todavía tiene una oportunidad. No puedo rendirme con él. Carlos frunció el seno, su oyó como bala. Ben, está siendo emocional. No digo que deba rendirte ahora mismo, pero necesitas saber cuándo dejarlo hier. Si no despierta, entonces ¿qué? Agotar tu ahorro? Vender tu casa? Como vivirán tu y Clara? Cree que tu padre quería que sacrificara tu futuro por él. La sangre me hirvió. Mi padre nunca quería que elo abandonara dije, mi voz más alta de elo que pretendia. Me enseñó que la familia elo es todo. Haré elo que si para salvarlo, sin importar el costo. Evelyn intervino, su voz suave pero afilada, como una cuchilla envuelta en terciopelo. Benjamin, no dudamos de tu devoción. Pero tien que pensar en Clara, en vuestro futuro junto. No puede quedarte aquí para siempre, descuidando tu trabajo, a tu esposa. Enfrenta la realidad. AVC, déjà hier est la mejor forma de amar. Miré a Clara, esperando que dijera algo, cualquier cosa, para defender a mi padre. Pero ella simplement se quedó alicentada, con la vista baja, los labios apretados. Su silencio elo decía todo. Estaba de acuerdo con su padre. Dolió más que cualquier palabra. No firmaré ningún papel para desconectarlo del soporte vital dije, mi voz más firme de elo que esperaba. No me rendiré con él. Si creen que soit débile, que así. Pero sé que mi padre seguirá luchando. Carlos suspiró, su oyó le no de decepción. Ben, está haciendo esto más difícil de elo necesario. No solo te está haciendo daño a ti mismo. Está arrastrando a Clara a esto. Tien que madurar. Su palabra fueron el golpe final a mi mangante fe. Se me hizo un nudo en la garganta, pero me negué a derrimbarme frente a elo. Gracia por venir dije, poniéndome de pi. Pero he tomado mi decisión. Me quedaré aquí con mi padre. Evelyn me miró, su sonrisa educada había desaparecido. Te está complicando las cosas, Benjamin. Piénsalo bien. Lugo se levantó, arrastrando a Clara con ella. Clara me miró por última vez, su oyó una mezcla de culpa y frustración, pero no dijo nada. El sonido de su tacón y los de su madre resonó, desvaneciéndose por el pasillo. Me senté, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado bajo mi pi. La familia Garza, persona que una vez pensé que eran mi apoyo, ahora me veían como un débile, un tonto emocional que no podía pensar con claridad. No entendian. No veían a mi padre como yo lo veía. El hombre que había sacrificado su vida para mantener el rancho, para criarme, para enseñarme que la integridad y el amor familiar valían más que cualquier cosa. E esa noche, fui a la unidad de cuidado intensivo donde me permitieron sentarme junto a mi padre durante una hora. Sostuve su mano fría e inmóvil. Las máquinas pitaban constantemente, un recordatorio de que todavía estaba aquí. Papa, susurré, con la voz quebrada. No sé si puedo arme, pero te prometo que no te abandonaré. Aunque el mundo me dé la espalda, me quedaré aquí. Después de la conversación con la familia de Clara, supe que no podía seguir viviendo como antes. Mi trabajo en alimento Garza esa. De CV, con sus interminables informes financieros y reunión, de repente se sintió sin sentido. Mientras mi padre yacía en la nea entre la vida y la muerte, llamé a mi supervisor directo, un hombre de mediana edad que siempre me escrutaba con ojo crítico. Necesito tomar un permiso de ausencia dije, mi voz temblorosa pero resuelta. Mi padre está en estado crítico. No puedo concentrarme en el trabajo ahora mismo. Suspiró al otro lado del teléfono, su tono frío. Ben, sabe que la empresa está en una fase crítica.
Si te toma un permiso, no puedo garantizar que tu puesto esté aquí cuando regreses. Y una posa, sintiendome como si me hubieran abofteado. Pero Lugo répondit, lo entiendo, pero tango que hacerlo. Colgué onde que pudira decir más. Fut la primera que pus a la familia por encima de la carra y la primera que me senti libre, aunque solo fura por un momento. Me mudé a Montmorlo, alquilando una pequeña habitación cerca del hospital. Apenas era lo suficientemente grande para una cama individual, una mesa vieja y un sillon gastado. Cada manana me despertaba a la manse, preparaba café barato y caminaba hasta el hospital. Cada noche regresaba en la oscuridad, con el cuerpo exhausto, pero la mente todavía acelerada con pensamiento sobre mi padre. Su condition no mejoraba. El docteur Cárdenas, con ojo comprensivo, me dijo durant una actualización, estamos haciendo todo lo posible, pero su lesión cerebral es grave. Si sobrevive, necesitará tratamiento y rehabilitación a largo plazo. Necesita prepararse para un largo viaje. Sus palabras se sentiront como un veredicto. Assenti, pero por dentro rugía una tormenta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? No tenía respuesta, pero sabía que no podía parar. Empecé a usar nuestro ahorro. El dinero que Clara y yo habíamos ahorrado durante ano para el futuro del que ella siempre hablaba. Los fondos se agotaron como el agua, destinado a factura de hospital, medicamento y un sinfín de gasto imprevisto. Cuando los ahorros se agotaron, empecé a vender objetos de valor. El televisor de pantalla plana de nuestro apartamento de Monterrey, mi querida colección de relojes antiguos de la universidad, incluso el anillo de boda de mi madre, todo se fut. Cada vez que firmaba un recibo de venta, sentia que me arrancaban un pedazo de mí mismo. Pero me decía a mí mismo, mientras papa esté vivo, vale la pena. Pero el dinero seguía sin ser suficiente. Una manana, mientras se acumulaba otra enorme factura del hospital, me senté en mi pequeña habitación, con las manos temblando, sosteniendo una pila de papel. Entre lo estaba la escritura del rancho de mi padre, la tierra que había pasado su vida preservando después de la muerte de mi madre. Sabía que la apreciaba tanto como su propia vida, pero no tenía otra opción. Con el corazón apesadumbrado, levé la escritura al banco y la hipotequé a cambio de un gran préstamo. La cajera del banco me miró, su ojo una mezcla de lástima y desapego. ¿Estás seguro, señor Herrera? Si no puede devolverlo, perdrá el rancho. Assenti, incapaz de mirarla a los ojos. ¿Estás seguro? Regresé al hospital con el dinero del préstamo, pero la culpa pesaba en mi pecho como una piedra. Había traicionado a mi padre, traicionado la tierra que amaba. Pero si no lo hubiera hecho, lo perdería para siempre. Al principio, amigo y colga ayudaron. Algunos enviaron dinero, otros trajeron comida al hospital, me dieron una palmada en el hombro y dijeron, aguanta, Ben. Todo ira bien. Pero a medida que pedía más prestado, a medida que no podía pagar a tiempo, el aliento se desvaneció. Mi lamada no eran respondida. Mi mensaje, ignorado. Un amigo cercano de la universidad que una vez juró que siempre me apoyaría, me respondió fríamente por mensaje de texto. Ben, de verdad quiero ayudar, pero yo también tengo una familia. Está solo en esto. Lee el mensaje, sentado solo en la cafetería del hospital, sintiendo que el mundo se reducía solo a mí y a mi padre. Clara, mientras tanto, prácticamente desapareció de mi vida. Se quedó en Monterrey, algando trabajo en alimento Garza. Su mensaje disminuyeron, reducido a pregunta superficial. ¿Cómo está tu papá, está bien? Respondía brevemente. Pero cada vez que mencionaba los costos o la condición de mi padre, la guardaba silencio o cambiaba de tema. Una vez la lamé, con la voz rota por el agotamiento. Clara, te necesito. Solo una vez. ¿Puedes venir? Me estoy desmoronando. Suspiró al otro lado del teléfono, su voz gelida. Ben, estoy hasta arriba de trabajo. Sab, la empresa se está preparando para una nueva campaña. No puedo ir más como así. Colgué sin decir una palabra más. No quería oír más excusa. Levaba la carga solo.
cada dia me sentaba junto a mi padre, limpiando la cara, revisando las máquinas, firmando formulario de seguro e investigando nuevo medicamento que el médico sugería. Aprendi a leer informes médicaux, a negociar con agentes de seguros, a luchar por cada peso cubierto. Alguna noche me sentaba en la UCI, mirandolo y preguntandome si sabía que estaba allí. Papa, susurré, agarrando su mano con fuerza. Lo estoy intentando. No me rendiré. Una tarde, mientras estaba sentado en el pasillo del hospital, mi teléfono vibró. Era Clara. Dudé, pero respondí. Ben dijo, su voz más fría que nunca. Necesitamos hablar del dinero. ¿Has agotado nuestro ahorro, verdad? Y ahora has hipotecado el rancho. ¿Acaso pensaste en mí, Ben? ¿Pensaste en nuestro futuro? Apreté el teléfono, sintiendo que se me encogía el corazón. Clara dije, mi voz temblando de ira y agotamiento. Estoy tratando de salvar a mi papá. ¿Lo entiende? Mi papá, la única persona que nunca me ha dado la espalda. ¿Qué quiere que haga? ¿Abandonarlo para salvar el futuro del que tanto habla? Guardó silencio por un momento, luego respondió, Ben, te está destruyendo, y no puedo quedarme de brazo cruzado. Si no para, no sé si podremos seguir así. Su palabra cayeron como un puñetazo en el pecho, de gendarme sin aliento más que dolorido. No respondí. Colgué, arrojando el teléfono a la silla. No quería oír más. Ni sobre dinero, ni sobre el futuro, ni sobre nada que no fuera mi padre. Esa noche, me senté junto a mi padre, las tenulus de la UCI proyectando sombra sobre su rostro pálido e inmóvil. Sostuve su mano, sintiendo el débil calor que aún persistia. Lo siento, papa, susurré, las lágrimas corriendo por mi mejilla. Hipotequé el rancho. Sé que lo amaba, pero no puedo perderte. No puedo. Incliné la cabeza, presionando mi frente contra su mano, dejando que el dolor me consumira. Estaba agotado física y emocionalmente, pero me mantenía resuelto. No abandonaría a mi padre, sin importar el costo. Por él, lucharía hasta mi último aliento. Pero nunca esperé que esta batalla me levara al borde del agotamiento, donde cada esperanza se sentía como un débil destello, parpadeando brevemente antes de desvanecerse. Habían pasado 3 meses desde que mi padre fue ingresado en el hospital, pero el tiempo había perdido todo significado para mí. Cada día era un bucle sin fin, el pitido constante de las máquinas, las frías luces de néon blanca de la UCI y la imagen de mi padre yaciendo inmóvil como una pintura estática en medio de la tormenta de mi vida. El doctor Cárdenas proporcionaba actualización regular, pero su palabra nunca cambiaban. Sin progreso significativo. Seguimos vigilando, pero necesita prepararse para la posibilidad de cuidado a largo plazo. Cada vez que oía esa palabra, mi corazón se contraía, como si alguien estuviera exprimiendo la última pizca de esperanza de mí. El costo del tratamiento se acumulaba como una montana, pesando sobre mi hombro. Nuestro ahorro se había agotado hacía tiempo. Cada objeto de valor había sido vendido. El préstamo por hipotecar el rancho de mi padre, la tierra que él apreciaba más que nada, estaba casi agotado. El banco empezó a enviar aviso, carta blanca y fría con número rojo en negrita como amenaza silenciosa. Cada vez que abría una, me sentía más pequeño, como un viajero cansado perdido en un desierto, sin saber dónde estaba el final. Después de innombrables noches de insomnio, cuando dormir se convirtió en un lujo, tomé una decisión que había intentado evitar durante tanto tiempo. Pediría ayuda a los padres de Clara. No tenía otra opción. El dinero se había acabado, las deudas se acumulaban y ya no podía soportar la carga solo. Me aferré a una débil esperanza de que Carlos y Evelyn lo entendieran, de que me tendrían una mano, no por mí, sino por Clara, por la familia que habíamos construido. Conduje de vuelta a Monterrey, mi primera vez en semana. Nuestro apartamento no había cambiado, pero ya no se sentía como un hogar. Clara estaba allí, sentada en el sofá, mirando su teléfono. Levantó la vista, sorprendida. Ben, cuando has vuelto? ¿Por qué no me lo dijiste? Necesito ver a tu padre, dije, con la voz ronca.
Necesito hablar con Elo. Clara Francio el seno, pero no pregunto más. L'amo a su padre, y una hora después, estaba de pie ante la énorme puerta de madera de la mansión Garza. Carlos y Evelyn me recibiront en su lujosa sala de estar, donde costoso cuadro colgaban de las paredes y las luz brillabantes d'una lámpara de arana de cristal. Pero el ambiente era más frío que el del hospital. Ben dijo Carlos, sentado en un sillon, con las manos entrelazadas. ¿Qué te trapor aquí? Pensé que habíamos dejado las cosas clara la última vez. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. C'est que no están de acuerdo con que continue el tratamiento de papa. Pero no me quedan opción. El dinero se ha acabado. El banco está reclamando las deudas. Solo pido un poco de ayuda, un préstamo temporal, o incluso solo un consejo. No puedo perder a mi padre. Carlos me miró, con los ojos gélidos. Luego se rió. Un sonido seco y sin humor. Ben, no has aprendido nada? Te lo dijimos desde el principio, prolongar el tratamiento es inútil. No escuchaste. Te aferraste obstinadamente. Y ahora que? Lo has perdido todo. Tu dinero, tu casa, el futuro de Clara. ¿Cree que vamos a tirar el dinero en una cosa perdida? Su palabra me golparon como un puñetazo en la cara. La sangre me hirvió, pero traté de mantener la calma. No estoy pidiendo dinero para malgastarlo, dije, con la voz temblorosa. Estoy tratando de salvar a mi padre. Es familia. No lo entienden? Evelyn intervino, su voz suave, pero sin emoción. Benjamin, entendemos que ama a tu padre, pero tiene que enfrentar la realidad. Si no hubiera escuchado desde el principio y lo hubiera dejado hier, las cosas no habrían llegado a este punto. Te está destruyendo y arrastra a Clara contigo. ¿Has pensado en ella? Miré a Clara, de pie en un rincón, evitando mi mirada. Clara, dije, mi voz casi suplicante. Di algo. Mi esposa. No puede apoyarme solo esta vez? Apretó los labios, y finalmente habló, su voz fría. Ben, intenté decirlo, pero no quisiste escuchar. No quiero que lo perdamos todo solo porque no pude dejarlo hier. Me quedé helado. Mi corazón se hizo añicos como un cristal que se estrella contra el suelo. Los Garza, persona que una vez cis como mi apoyo, estaban frente a mí, juzgándome como un fracasado. Me puse de pie, con las piernas temblando. Gracias por su tiempo, dije, con la voz seca. Lo resolveré yo mismo. Cuando me di la vuelta para irme, Carlos me llamó. Ben, deberías saberlo. Alimento Garza te ha reemplazado. Está oficialmente despedido. No podemos mantener a un empleado que no trabaja. Su palabra apagaron mi última chispa de esperanza. Y su posa, agarrando el pomo de la puerta, pero no miré hacia atrás. No quería que vieran mi ojo le nandos de lágrima. Entiendo, dije, y luego salí, dejando atrás la opulenta habitation en su frialdad. Conduje de vuelta a Montmorlo en silencio, con la mente en blanco. Mi trabajo, lo último a lo que me aferraba, se había ido. Mi dignidad, mi autoestima, todo aplastado. No me quedaba nada más que mi padre y la promesa que le hice junto a su cama. Pero incluso esa promesa vacilaba mientras me preguntaba cómo podría seguir adelante. Esa noche, regresé al hospital y entré en la UCI. Mi padre yacía allí, immobile, su mano fría mientras la sostenía. Me senté y las lágrimas cayeron. Lo siento, papa, susurré. Lo he perdido todo. Mi trabajo, el dinero, incluso a Clara. Pero no te perderé a ti. Te lo prometo. Esa promesa era lo único que me impedía derrumbarme. Pero después del shock de ser despedido de Alimento Garza, me sentí como un barco a la deriva en un océano infinito, sin brújula ni costa. El dinero se había ido. Mi trabajo estaba perdido. Y Clara, mi esposa, a quien una vez pensé que sería mi roca, ahora era solo una sombra lejana. La fe que me había calentado en los días más oscuros ahora se reducía a brasa moribunda. No sabía cuánto tiempo más podría seguir,
pero cada ve que miraba el rostro pálido de mi padre a través del cristal de la UCI, me decía a mí mismo, mientras él respire, no puedo parar. Una manana de principio de otoño, mientras una débil luz solar se filtraba por la ventana del hospital, me senté en el pasillo agarrando una taza de café frío. Tenía ojra oscura, mi cuerpo tan cansado que cada paso se sentía como arrastrar un peso de plomo. Miré por la ventana, donde la soja dorada comenzaban a caer, preguntandome si quedaba algo por el que esperar. Entonces una voz familiar, suave pero el lo suficientemente fuerte como para sacarme de mis oscuros pensamientos, irrumpió. Ben? Benjamin Herrera, eres-tu? Levanté la vista y allí estaba Emilia Campos, mi novia del instituto, a quien no había visto en más de una década. Estaba allí, con su pelo castano recogido, su ojo brillante lleno de vida, pero aún con la calidez suave que recordaba. Levaba un fino abrigo de lana, sosteniendo una cámara y un cuaderno, las herramientas de una periodista. Parpadé, de repente consciente de lo terrible que debía verme. Emilia dis-je, con la voz ronca. De verdad eres-tu? Ella sonrió, pero su sonrisa se desvaneció cuando me miró más de cerca. Dios mío, Ben, ¿está bien? Parece que has pasado por una tormenta. Solté una risa débil, tratando de ocultar mi vergüenza. Tal vez una tormenta es exactamente lo que es. ¿Qué has aquí? Estoy escribiendo un reportage para El Nord Dijo, sentando en la silla a mi lado. Sobre la gente que trabaja en este hospital. Pero, ¿y tú? ¿Por qué está aquí con ese aspecto? Dudé, sin saber si abrirme, pero los ojos de Emilia, sinceros, sin prejuicio, me hicieron sentir seguro como cuando éramos adolescentes ingenuos. Le conté todo. El accidente, los meses agotador en el hospital, la pérdida de mi trabajo, la pérdida de dinero y la creciente distancia de Clara. No me guardé nada, como si hablar pudiera aligrar el peso que me aplastaba el pecho. Cuando terminé, me picaban los ojos, pero me contuve, no quería l'horar delante de ella. Emilia escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando oponiendo una mano en mi brazo en señal de consuelo. Cuando me detuve, se quedó en silencio por un momento, y luego dijo, Ben, era un hijo increíble. No todo el mundo haría lo que está haciendo. Quedarse, luchar, incluso cuando todo está en tu contra. Negué con la cabeza, mi voz amarga. No lo entiende, Emilia. No sois increíble. Simplement no sé qué más hacer. Si me rindo, lo perderé. Y si lo pierdo, no sé cómo viviré. Me miro, su ojo brillando con determinación. Ben, no está tan solo como cree. Déjà m'ayudarte, Val? Quiero escribir una historia sobre ti, sobre tu lucha por tu padre. Podría llamar la atención de la gente, tal vez ayudarte un poco. Dudé. Escribir sobre mí? No quiero ser un caso de lástima, Emilia. No se trata de lástima dijo con firmeza. Et una historia de devoción, de resiliencia. La gente necesita saber que todavía hay persona como tu dispuesta a sacrificarlo todo por la familia. Déjà m'intentarlo. La miré a los ojos y, por primera vez en meses, senti una débil chispa de esperanza. Está bien dis-je, pero no exageré nada. Solo cuenta la verdad. Emilia sonrió. Esta vez, una sonrisa genuina. La verdad est lo suficientemente poderosa, Ben. Un día después, el artículo de Emilia apareció en la sección gente de Nuevo León de El Norte. El titular era simple pero sincero, el hijo que nunca se rinde. El artículo relataba mi historia y la de mi padre. Desde la fatídica noche del accidente, a través de los meses agotador, hasta mi inquebrantable resolución de permanecer a su lado, Emilia escribió con sinceridad y precisión, sin adorno, pero cada frase golpeaba como un martillo en el corazón del lector. Me retrató no como un héros, sino como una persona común que lucha contra la pérdida y el dolor con el que cualquiera podría identificarse. El artículo se difundió rápidamente. Se compartió en redes sociales, circuló en grupo comunitario local e incluso fut recogido por otro periódico. Nunca esperé que mi historia conmoviera a tanta gente. Desconocido comenzaron a enviar carta al hospital, acompañada de nota de aliento escrita a mano.
Una anciana envió una tarjeta con 400 pesos dentro y una nota, me recuerda a mi hijo. Sigue adelante. Noteranda. Un grupo de estudiantes de secundaria en Montmorlo organizó una recaudación de fondos en su escuela, enviando un sobre con 5,5 cents pesos y un mensage, queremos ayudar al señor Walter. Le esa carta, con las manos temblando, las lágrimas corriendo por mi mejilla. No era por el dinero, on que ayudó a cubrir alguna factura del hospital, sino por primera vez en meses, sentí que no estaba solo. La amabilidad, que pensé que había desaparecido del mundo, todavía existía, parpadeando en los pequeños actos de desconocido. Una tarde, me senté junto a mi padre, leyendo una carta de una mujer de Monterrey que decía que nuestra historia la inspiró a amar a su propio padre después de años de distanciamiento. Puedo oír esto, papa, susurré, agarrando su mano. La gente está rezando por ti. Creen que saldrá adelante. Yo también. No sabía si podía warm, pero quería creer que él ausencia. Por primera vez en meses, si una tenu luz al final del túnel. No por el dinero, sino por la amabilidad de los desconocidos me dio la fuerza para seguir adelante. Regresé al pasillo del hospital donde Emilia me esperaba. Había venido a ver el impacto del artículo. Cuando me vio, sonrió. ¿Ves, Ben? Te dije que tu historia conmovería a mucha gente. Assenti, con la voz entrecortada. Gracia, Emilia. No sé qué decir. Me has dado una razón para creer que las cosas pueden mejorar. Puso una mano en mi hombro, su ojo cálido. No tien que agradecerme. Tu has hecho todo por tu padre. Yo solo ayudé a que tu historia llegara a otro. Esa noche, me senté junto a mi padre, observando su rostro bajo las tenulus de la UCI. No tenía dinero, ni trabajo, pero tenía algo nuevo, esperanza. Y esa esperanza, por frágil que fuera, era suficiente para seguir luchando. Había pasado un año desde aquella fatídica noche en que sonó el teléfono a las 10h47 du soir, arrastrándome a una tormenta de pérdida y dolor. Un año tan largo como una vida, lleno de días que pensé que no podría sobrevivir, pero Eloís. No por mi propia fuerza, sino por la amabilidad de desconocido. El artículo de Emilia en el norte difundió mi historia y la de mi padre, tocando los corazones de ciento, miles en todo Nuevo León. Sobre con dinero, carta de aliento y pequeña donación de la comunidad mantuvieron el tratamiento de mi padre, manteniéndolo conmigo en los días más oscuros. No me quedaban ahorro, ni trabajo, ni Clara. Pero tenía a mi padre, y eso era todo lo que importaba. Mi vida se había vuelto simple, casi ostra. De día, hacia trabajo esporádico en el hospital regional de Montmorlo, limpiar pasillo, ayudar a las enfermeras con pequeña tarea, cualquier cosa para ganar uno peso y pagar la deuda del banco. De noche, me sentaba junto a mi padre en la UCI, sosteniendo su mano, leyendo carta de desconocido o rememorando recuerdo de la infancia en el rancho. No sabía si podía warm, pero quería creer que él ausencia. Las máquinas pitaban constantemente. Las fría luz de néon blanca iluminaban su pálido rostro, pero nunca perdí la esperanza. Nunca. Una manana de principio de otoño, mientras una brisa fresca barría Montmorlo, entré en la habitación de mi padre como de costumbre. La luz del sol se colaba por las persianas, proyectando tenureya dorada en el suelo. Sostenía un pano tibio, limpiando suavemente la cara, un ritual que se había vuelto sagrado para mí. Has buendia hoy, papa, dis-je, con la voz ronca por la falta de sueño. Si te despierta, te levaré de vuelta al rancho. Los huertos deben estar dorados. Y una posa, mi mano descansando en su frente, cuando de repente su dedo crisparse. Fut un movimiento leve, quasi imperceptible, pero me detuvo el corazón. Me quedé mirando su mano, temiendo haberlo imaginado. Papa, susurré, con la voz temblorosa. Entonces volvió a ocurrir. Su dedo indice se movió como si quisiera alcanzarme. Me levanté de un salto, quasi dejando caer el pano. Enfermera. Doctor, grité, corriendo al pasillo. Mi corazón latía con fuerza, mimant un torbellino de esperanza y miedo. Una enfermera se acercó corriendo,
seguida por el doctor Cárdenas. Sonale a mi padre, con la voz quebrada. Se movió. Su dedo se movió. El doctor Cárdenas lo examinó de inmediato, su ojo concentrado, pero incapaz de ocultar su sorpresa. Llamó a un neurólogo, y la habitación se llenó rápidamente de urgencia. Me quedé en un rincón, con los puños apretados, apenas atreviendo a respirar. Los médicos revisaron las máquinas, probaron los reflejos y murmuraron términos médicos que no entendía. Finalmente, el doctor Cárdenas se volvió hacia mí, su ojo brillando con una rara chispa de esperanza. Benjamin, tu padre está mostrando respuesta neurológica. La prima racional positiva en un ano. Lo vigilaremos de cerca, pero este es un gran paso adelante. No recuerdo lo que dije. Quizá solo assenti, las lágrimas corriendo por mi mejilla. Volví a mirar a mi padre, todavía immóvil en la cama. Pero esta vez, lo sentí más cerca que nunca. Tomé su mano, susurrando, lo lograste, papa. Sabía que podía. Las semanas siguientes fueron un viaje emocional. Mi padre mostró más pequeña respuesta. Un parpadeo, un débil apretón de mano, y luego una manana, abrió los ojos. Estaba sentado a su lado, leyendo una carta de un estudiante de Montmorlo, cuando sus ojos se abrieron lentamente, clavandos en los míos. Me quedé helado, la carta se me resbaló de la mano al suelo. Papa, susurré, apenas creyendo lo que veía. No pudo hablar de inmediato, pero su ojo, profundo, cálido, lleno de vida, me dijeron que había vuelto. Rompí a llorar, abrazándolo, sin importarme los cables y las máquinas que nos rodeaban. Las enfermeras entraron corriendo. El doctor Cárdenas apareció, y la habitación se llenó de una alegría indescriptible. Bienvenido de nuevo, señor Herrera, dijo el doctor Cárdenas, su voz también temblorosa. Después de semana de rehabilitación, mi padre comenzó a hablar. Su voz era débil, áspera, pero cada palabra era un milagro. Una noche, mientras estaba sentado a su lado, tomó mi mano, su ojo brillando con una gratitud que nunca había visto. Ben, dijo, su voz tenue. No me abandonaste. Gracias. Incliné la cabeza, las lágrimas volviendo a caer. No podía abandonarte, papa. Nunca lo haría. Sonrió, una sonrisa débil pero significativa. Luego comenzó a compartir, palabra por palabra, secreto que había guardado durante años. Ben, dijo, el rancho no es todo lo que tengo. Es algo que nunca te conté. Franci el seno, sin saber a dónde quería llegar. ¿Qué quiere decir? Respiró hondo, como si reniera las fuerzas que le quedaban. Antes de jubilarme, fui accionista fundador de Alimento Garza S.A. de CV, no a mi nombre, sino como socio silencioso. Invertí en esa empresa desde sus inicios, cuando era solo una pequeña idea. Lo mantuve en secreto porque no quería que te viera envuelto en conflicto de intereses, porque quería que forjara tu propio camino. Pero después del accidente, me di cuenta de que era de que sepa la verdad. Me quedé atónito, como si me hubiera quedado un rayo. Alimento Garza, repetí, mi voz temblorosa. La empresa de la familia de Clara. Tu eres accionista fundador? Asintió, su ojo tranquilo pero resuelto. Poseo una participación significativa, Ben. Pero dejé que Carlos y Evelyn la dirigirán porque confiaba en que lo harían bien. No quería interferir. No quería que te viera atrapado entre yo y la familia de tu esposa. Pero ahora creo que es hora de que recuperemos lo que es nuestro. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi padre, el hombre que vivía sencillamente en el rancho, que me enseñó que el valor reside en el trabajo honesto, era accionista fundador de Alimento Garza, la empresa dirigida por la familia de Clara, la empresa que me despidió sin piedad. Estaba conmovido y abrumado, como si el mundo se hubiera puesto pata arriba ante mi ojo. Papa, dis-je, con la voz ahogada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si lo hubiera sabido, las cosas podrían haber sido diferentes. Sacudió la cabeza. No, Ben. Hiciste lo correcto. Te quedaste por mí, no por dinero o poder. Eso es lo que más me enorgullece.
Me incliné, prosionando mi front contra su mano, las lagrima cayendo sobre la sabana blanca. No sé qué hace ahora, admiti. Pero te prometo que no te decepcionaré. Me dio una palmada en la cabeza, su voz más firme que nunca. No falará, Ben. Enfrentaremo esto junto. E esa noche me senté junto a mi padre, mi mandando vuelta con elo que había revelado. Alimento Garza, la empresa que me despidió, que me veía como un débile, se había construido sobre una base que mi padre ayudó a crear. Un nuevo fuego se encendió dentro de mí, no de ira, sino de resolución. Mi padre había despertado, un milagro que no me había atrevido a sonar. Pero más que eso, me había dado un arma, la verdad. Y sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. En los días siguientes al despertar de mi padre, apenas descansamos. Todavía débil, me guió para recuperar viejo archivo escondido en un compartimento secreto de la caja fuerte del rancho, documento que había mantenido oculto durante más de 20 años. Dentro había acuerdo de accionista, acta de reunión y carta de los primordia de la fundación de Alimento Garza esa de CV cada trozo de papel era un fragmento que revelaba la verdad. Mi padre, Walter Herrera, no era solo un humilde ranchero, sino una de las piedras angulares de la misma corporación que ahora dirigía la familia Garza. Mi mano temblaba mientras leía cada página. En medio de la tinta desveda, senti dos cosas, el shock de descubrir el papel de mi padre en ese mundo de poder y el dolor de darme cuenta de que había elegido dar un paso atrás, soportándolo todo en silencio, solo para protegerme del vórtice de la ambición. Contratamos a una abogada, la licenciada Torres, una mujer de mediana edad de mente aguda a cuyo ojo perspicace no se les escapaba ninguém de tal. Reviso cada documento, confirmando que los derechos de accionista fundador de mi padre seguían siendo legalmente vinculantes. Señor Walter, dijo con certeza, la familia Garza ocultó deliberadamente su papel. Se beneficiaron de su acción sin reconocerlo. Tenemos pruebas suficientes para cambiar las tornas. Mi padre asintió, su ojo tranquilo, pero ardiendo con un fuego que nunca había visto. No quiero poder, licenciada, dijo. Quiero justicia, para mí y yo. Lo miré, mi corazón hinchado de orgullo y resolución. Durant el último año, había luchado para mantenerlo con vida a pesar de cada perdida. Ahora que había vuelto, nos enfrentaríamos junto a aquello que me habían descartado como un fracasado. Decidimos asistir a la reunión anual de accionistas de Alimento Garza, donde se reunirían la familia Garza y los principales interesados. Sería nuestro escenario, donde se desvelaría la verdad. La réunion tuvo lugar en la sede de Alimento Garza en Monterrey, un reluciente edificio de cristal de Brandes del vestibulo hasta el techo. Levaba un traje viejo, la única prenda que me quedaba después devant de casi todo lo que poseía. Mi padre, sin embargo, se veía digno con un traje que reservaba para ocasión especial, el que había guardado de su día como ingeniero mecánico, asistiendo a firma y conferencia crítica. Aunque su salud era frágil, caminaba lenta pero firmemente. El bastón en su mano no lo hacía parecer viejo o débil, sino que acentuaba el comportamiento tranquilo y resuelto de un hombre que había pasado la mitad de su vida en fábrica y ahora se encontraba en un campo de batalla por el honor. Entramos en el gran vestibulo, mi corazón latiendo con fuerza, pero la mirada de mi padre era tan serena como un lago después de una tormenta. Cuando entramos en la sala de reunión, el air se congeló. Más de 30 accionistas, miembros de la junta y alto ejecutivo se volvieron para mirarnos. Carlos Garza estaba sentado a la cabeza de la mesa, su costoso traje enfatizando su presencia imponente. Evelyn estaba a su lado, su rostro perfectamente maquillado, su sonrisa educada y fría. Clara también estaba allí, sentada cerca de su madre, su ojo brillando de pánico cuando no vio a mi padre y a mí. Una pinzada de dolor me atravesó el pecho al verla, pero la aparté rápidamente. Hoy no era momento para la debilidad. Señor Herrera habló Carlos, su voz una mezcla de sorpresa y irritación. No sabía que estaba invitado a esta reunión. Y. Benjamin, ya no era empleado de esta empresa. ¿Qué hacen usted dos aquí? Mi padre sonrió, una sonrisa lenta pero afilada. Carlos, no necesito una invitación para asistir a una reunión de una empresa que ayudé a construir. La sala contuvo el aliento.
Uno poco accionista sussurraron entre elo, su ojo curioso fijo en mi padre. Carlos Francio el seno, su voz endureciendos. De que está hablando, Walter? Solo un ranchero jubilado. No tiene lugar en esta sala. La licenciada Torres, de pie a nuestro lado, dio un paso adelante, sosteniendo una gruesa pila de documento. Senor Garza dijo, su voz tranquila pero autoritaria. Walter Herrerano est solo un ranchero. Et un actionista fundador de Alimento Garza S.A. De CV, con una participación del 25% documentada en registro legal de 1985. Tenemos prueba suficiente para demostrarlo. Colocó los documentos sobre la mesa, cada página meticulosamente dispuesta como una bomba a punto de estalar. Carlos se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. Esto es una broma. Esos documentos no pueden ser legalmente vinculantes. Expiraron hace mucho tiempo. La licenciada Torres sonrió, imperturbable. Senor Garza, los he revisado a fondo. Estos documentos son totalmente válidos. El senor Walter nunca transfirió su acción, y su derecho de accionista fundador están protegido por la ley mexicana. Además, tenemos prueba de que la dirección actual ocultó deliberadamente el papel del senor Walter para beneficiarse de su participación. La sala estaló en murmullo. Los accionistas intercambiaron mirada, alguno negando con la cabeza, otro susurrando con indignación. Evelyn intentó mantener la compostura, pero si su mano apretar el bolígrafo, su nudillo blanco. Clara mantuvo la cabeza agacha, incapaz de mirar a mi padre o a mi a los ojos. Mi padre levantó una mano, pidiendo silencio. Aunque se mantenía en pie con dificultad, su presencia captó la atención de la sala. No estoy aquí para tomar el poder dijo, su voz profunda y clara, resonando en el espacio. Hace 20 años, decidí no interferir por quería que esta empresa creciera, por confiaba en Carlos y Evelyn. Pero me equivoqué. Explotaron mi acción, ignoraron mi valor y, el lo peor de todo, le dieron la espalda a mi hijo cuando más los necesitaba. Hizo una pausa, mirando directamente a Carlos. Hoy, declaró mi intención de reclamar mi derecho de accionista fundador y exigió una auditoría independiente de las operaciones financieras de Alimento Garza de los últimos 20 años. La sala explotó. Un accionista anciano se puso de pie, su voz temblando de ira. Si esto es cierto, la junta no ha ganado. Exigió una explicación. Carlos golpeó la mesa con la mano, su rostro morado. Esto es una conspiración. Walter, no puede simplement aparecer con un papel viejo y exigir el control de mi empresa. Te demandaré. La licenciada Torres respondió, su voz gelida. Senor Garza, puede demandar, pero le aconsejó que lea estos documentos detenidamente primero. Los tribunales se pondrán de nuestro lado. Me puse de pie, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Miré directamente a Carlos, Evelyn y Clara, mi voz temblorosa pero resuelta. Trabajé para Alimento Garza durante 5 años, dándolo todo. Pero cuando mi padre tuvo un accidente, me dieron la espalda. Me despidieron, me llamaron emocional, débil. Hoy, quiero que sepan que no estoy aquí para suplicar. Estoy aquí para exigir justicia para mi padre y por lo que su familia ocultó deliberadamente. Clara levantó la vista, su ojo lleno de dolor y confusión. Ben susurró, pero negué con la cabeza. No quería su explicación. No ahora. Los accionistas comenzaron a hacer preguntas, su voz cada vez más aguda. Una mujer de mediana edad, una accionista importante, se puso de pie. Si es lo que dice el senor Herrera es cierto, la junta debe rendir cuenta. Propongo suspender el cargo del senor Carlos de inmediato hasta que se complete la auditoria. Uno poco aplaudiront, mientras Carlos casi gritaba, no pueden hacer esto. Esta es mi empresa. Pero su voz fut ahogada por una ola de oposición. La licenciada Torres se volvió hacia mi padre, susurrando, lo hemos conseguido, senor Herrera. Ya no pueden negarlo. Cuando la reunión terminó en caos, los medios de comunicación habían comenzado a reunirse fuera del edificio, probablemente avisado por un empleado o accionista. Los flash de las cámaras destelaban. Los periodistas gritaban nuestro nombre,
pero nono de tuvimo. Apoyé a mi padre mientras saliamo de la sala de reunión, nuestra mirada se encontraron por un momento. Su mirada era tranquila, pero sabía que estaba orgulloso. Yo también lo estaba. Mientras ayudaba a mi padre a salir de la sede de Alimento Garza, la luz del sol de Monterrey brillaba intensamente, pero el era nuestro alrededor permanecía cargado de mirada curiosa y el chasquido de las cámaras de los periodistas. La noticia de la aparición de mi padre, un accionista fundador oculto durante más de 20 años, se había filtrado con una velocidad asombrosa. A las pocas horas de la reunión de accionistas, aparecieron los primeros artículos en las redes sociales con titular sensacionalista como escándalo de accionista en Alimento Garza, poderosa familia oculta la verdad y el rancho convertido en accionista secreto cambia las tornas. No los lee, pero podía sentir el calor de la tormenta mediática que se avcinaba. En los días siguientes, la historia se extendió como la pólvora. El Norte, el periódico que había publicado el artículo de Emilia sobre mi padre y yo, lideró con una serie de reportajes de investigación sobre el escándalo de los accionistas. Entrevistaron a antiguos accionistas, investigaron la historia de la fundación de Alimento Garza y expusieron cómo la familia Garza, en particular Carlos y Evelyn, habían borrado deliberadamente el nombre de mi padre de los registros públicos para consolidar su poder. Cada artículo era un golpe a la reputación de los Garza, una vez visto como la familia modelo de Nuevo León. No me sentía triunfante, pero no podía negar una sensación de justicia tomando forma. Las acciones de Alimento Garza comenzaron a desplomarse. En 3 días, el precio de las acciones cayó más de un 30%, desatando el pánico entre los inversores. Socios importantes, desde cadena de supermercado hasta proveedor de materia prima, detuvieron la cooperación, a la espera de los resultados de la auditoría independiente que mi padre había exigido. La Comisión Nacional Bancaria y de Valor intervino rápidamente, ordenando la suspensión del cargo ejecutivo de Carlos Garza a la espera de una investigación. La noticia cayó como una bomba en Monterrey, y podía imaginar la ira de Carlos al recibir la notificación. Evelyn, siempre orgullosa de su imagen impecable, tampoco pudo escapar de la tormenta. Bajo la presión del público y los accionistas, se vio obligada a dimitir como directora de Relación Pública, un duro golpe para su orgullo. Clara, mi esposa, no se libró de la ola de crítica. Las publicaciones en redes sociales la tildaron de la princesa de una familia fraudulenta, un apodo cruel que sabía que nunca esperó. No me regodeaba en su dolor, pero no podía ignorar las consecuencias de las acciones de su familia. Mi padre y yo guardamos silencio ante los medios. Rechazamos todas las solicitudes de entrevista, dejándolo todo en manos de nuestra abogada, la licenciada Torres. Trabajó incansablemente, proporcionando pruebas a la Comisión Financiera y coordinando con otro accionista para garantizar una auditoría transparente. Mientras tanto, mi padre fut restituido oficialmente como accionista fundador. En una reunión de la Junta de Emergencia, fut elegido como miembro con voto clave, un puesto que debería haber ocupado 20 años atrás. Lo observé, ahora más sano, sentado en la sala de reunión con una mirada tranquila pero aguda. Y supe que no lo hacía por poder. Lo hacía por justicia, por mí y por los valores que me había inculcado desde la infancia. En medio de la tormenta, Clara intentó contactarme. Me envió mensaje, me llamó, pero no respondí. No estaba enojado, pero ya no tenía fuerza para enfrentar su justificación. Finalmente, una tarde, mientras estaba con mi padre en el hospital, apareció. Oí el familiar taconeo de su zapato en el pasillo, y cuando levanté la vista, allí estaba, con el rostro pálido, su ojo verde usualmente agudo ahora lleno de ansiedad. Ben dijo, su voz temblorosa. ¿Podemos hablar afura un momento? Miré a mi padre, que dormitaba en su cama de hospital, y el asintió levemente. La seguí afura. No esperaba que las cosas le garant en le jo comenzo, su voz baja y vacilante. Ben, yo. No sabía que tu padre era accionista fundador. No sabía que mi padre hicieron esa cosa. Solo intentaba proteger a mi familia, como tu protegiste a tu papa. La miré, sintiendo como si estuviera viendo a una extrana. Clara dije, mi voz más tranquila, pero más fría de lo que pretendía. Te rogué que me apoyara solo una vez. Pero elegiste a tu familia,
incluso quando estaban equivocado. No te culpo, pero no puedo fingir que las cosas son igual. Inclino la cabeza, su mano apretando fuertemente su bolso. Ben, el lo siento. No quiero perderte. No quiero perdernos. Su palabra doliron, no con amor, sino con recuerdo de lo que una vez tuvimos. Recordé nuestro primer día, su sonrisa radiante en nuestra boda, nuestro sueño de un futuro compartido. Pero ese futuro estaba destrozado ahora, y no sabía si podría arreglarse. Clara dije, mi voz más suave. No te odio, pero ya no soy el hombre que conocía. He cambiado, y quizá tu también. Levantó la vista, su ojo brillando con lágrima. Entonces, este el final. No respondí, pero creo que él lo entendió. Asintió, su labio apretado para contener las lágrimas. Entiendo susurró, y luego se dio la vuelta. El sonido de su tacón resonó, desvaneciendo por el pasillo, de gendarme en un pesado silencio. No me senti victorioso, solo un vacío que no estaba seguro de poder llenar. Regresé a la habitación de mi padre y me senté a su lado. Estaba despierto, su ojo me observaba con comprensión. Está bien, Ben? Preguntó, su voz débil, pero cálida. Estoy bien, papa dije, tomando su mano. Es solo que. Todo está cambiando muy rápido. Sonrió, la sonrisa amable que había anhelado durante el último año. A veces, el cambio es la única forma en que encontramos el camino correcto, Ben. Mi padre y yo permanecimos en silencio, trabajando solo con la licenciada Torres para proporcionar pruebas según el solicitado por la comisión financiera. Como accionista fundador, mi padre comenzó a asistir a nueva reunión de la junta, proponiendo cambio para reconducir la empresa. Lo observé, un hombre que una vez vivió tranquilamente en un rancho, levantarse con resolución y sabiduría, y no pude evitar sentirme orgulloso. Una tarde, mientras estábamos sentados en su habitación del hospital, la luz dorada del sol entrando por la ventana, tomó mi mano. Ben, dijo, me diste una segunda oportunidad. Ahora es mi turno de ayudarte a reconstruir tu vida. Sonré, sintiendo una ligereza por primera vez en meses. La familia Garza se había desmoronado, pero mi padre y yo no manteníamos fuerte, y esa era nuestra mayor victoria. A medida que la tormenta mediática amenaba, a medida que los flash de las cámaras y los susurros de la opinión pública se desvanecían, mi padre y yo regresamos a una vida sencilla donde todo comenzó, el rancho en la safura de Montmorlo. E esa tierra, una vez símbolo de perdida cuando tuve que hipotecarla para salvar a mi padre, ahora se convirtió en un lugar de renovación. Después de que mi padre recuperara su derecho de accionista fundador en Alimento Garza, el banco aceptó reestructurar el préstamo, permitiendo rescatar el rancho. No era solo un pedazo de tierra. Era el alma de mi padre, el recuerdo de mi madre y el lugar donde me redescubrí. Regresamos al rancho una mañana de principio de invierno, cuando el herrera fresco y los campos se volvían dorado. Mi padre, aunque todavía necesitaba tiempo para una recuperación completa, estaba mucho más fuerte. Arreglé la vieja casa, repintando las paredes descoloridas, reemplazando el techo de lámina oxidado y plantando un pequeño huerto en la parte de atrás, tal como solía hacer mi madre. Cada golpe de azada, cada gota de sudor que caía a la tierra era un recordatorio, lo había logrado, y mi padre todavía estaba aquí, a mi lado. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se extendía por los campos, mi padre y yo nos sentamos en el viejo banco de madera frente al porche. Sostenía una taza de café, el vapor elevando en el air frío. Me senté a su lado, mi mano todavía manchada de tierra de un día de trabajo. El campo entre nosotros se extendía en plio, brillando bajo el atardecer como si contara su propia historia, una historia de perdida y renacimiento. Ben dijo mi padre, su voz profunda y firme, como cuando quería transmitir algo importante. Te aferraste a las cosas más preciosas, la fe y el honor. No todo podrían haber hecho lo que tú hiciste. Estoy orgulloso de ti. Lo miré, mi corazón cálido, pero tenido de un leve dolor al recordar todo lo que habíamos soportado. Solo hice lo que tenía que hacer, papa dije, ofreciendo una pequeña sonrisa. No podía perderte. Nunca. Puso una mano en mi hombro,
su agar on débil pero leno de fuerza. No solo me salvast a mí, Ben. Te salvast a ti mismo. Me demostraste que incluso cuando el mundo te da la espalda, todavía e persona que elijan defende el que e correcto. No respondí, solo miré hacia el campo donde la luz del sol se desvanecia. Su palabra era una afirmación de mi viaje. Un ano largo y doloroso, pero leno de significado.